tenemos un panel de invitados de lujo y pretendemos hacer una puesta al día, una actualización del tema. Para ello va a coordinar el doctor Berli y el doctor De Paula, y le agradecemos la presencia de todos ustedes. Las preguntas las haremos al final de cada panel. Muchas gracias por asistir. Buen día a todos. Ante todo quiero agradecer a las autoridades de este Congreso el haberme permitido estar aquí en este lugar ahora. Para mí es un honor. Y bueno, como acaba de decirlo, es un lujo los invitados que tenemos para esta mañana, donde vamos a hacer una especie de gran tour. La primera expositora, muy conocida por todos nosotros, muy querida, Alicia Zambueli, con una enorme experiencia en enfermedades inflamatorias, es la jefa de la sección de enfermedades inflamatorias del Hospital Morini Udaondo, y Alicia nos va a hablar de... ¿Cuál es el título acá? Eso. ¿Curar la lesión o la enfermedad? Esa es la pregunta que nos va a contestar Alicia. Alicia. Bueno, en realidad yo voy a modificar un poquitito el título. Tratamiento actual, tratar la lesión o los síntomas de la enfermedad. En el año 1932, Burle Crohn, como ya había dicho en el simposio del día de ayer, expresó: no hay cura conocida para la enfermedad de Crohn. Por lo tanto, los objetivos del tratamiento incluyen el control de la inflamación, el control de los síntomas generales de la enfermedad, y además estableció y reconoció que la predicción de la remisión y de la recurrencia no era posible hasta ese momento. Sabemos actualmente que la enfermedad de Crohn es crónicamente progresiva. En los pacientes se presenta una fase preclínica, luego se hace el diagnóstico y comienzan las complicaciones de la enfermedad posteriormente, con la presentación de estenosis, fístulas, cirugía, nuevas estenosis. El comportamiento de la enfermedad de Crohn demostró que a lo largo del tiempo el riesgo para las complicaciones va aumentando. El riesgo para enfermedad estenosante y penetrante aumentan hasta 18% y 70% a los 20 años de la enfermedad. Con respecto a la colitis ulcerosa, investigando la historia natural de la enfermedad, Langos determinó que dentro de los 10 años de la enfermedad, el 24% de los pacientes son colectomizados, el 35% tiene enfermedad activa, por lo tanto, menos del 50% de los pacientes tienen una enfermedad en remisión. Y cuando uno opera a los pacientes, ¿qué ocurre? Años antes se decía que el porcentaje de pauchitis es el 32%, después se cambió al 40%, y el seguimiento a 20 años de los pacientes demostró que hay un porcentaje bastante importante de complicaciones de pauchitis, obstrucción intestinal, estenosis de la anastomosis, etc. Y en este momento se reconoce una entidad que es el Crohn del pouch, ya sea por una enfermedad de Crohn que no ha sido detectada en el momento de la cirugía en la pieza quirúrgica o por lo que se denomina Crohn de novo. La curación mucosa se ha postulado como blanco del tratamiento y la racionalidad reside en los posibles beneficios de lograr la curación mucosa. Las lesiones se asocian con síntomas, por lo tanto la curación mucosa puede lograr mejoría de síntomas. Además, se postula que las úlceras son las que producen fístulas, megacolon tóxico, perforación, cirugía, por lo tanto, la curación mucosa daría el beneficio de disminuir las complicaciones. La inflamación persistente produce recaída, por lo tanto, podría disminuir la recurrencia, y la inflamación conlleva riesgo de cáncer, por lo tanto, así podríamos disminuir el cáncer y la mortalidad asociada.
La hipótesis es que revertir la actividad de las lesiones y mantenerlas inactivas podría prevenir el daño estructural progresivo, podría modificar el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal con el logro de una remisión clínica sostenida, la reducción de complicaciones, la reducción de cirugías y de hospitalizaciones. Veamos ejemplos, cómo influye, cómo se relaciona la no curación mucosa con las complicaciones. Un Crohn extenso de intestino delgado que empieza su enfermedad a los 14 años y es tratado con mercaptopurina, luego de un puente con corticoides, presenta una excelente respuesta, está sintomático por varios años. Luego suspende el tratamiento por falta de adherencia, no presenta síntomas clínicos, pero sí importante lesión. ¿Qué se espera de la historia natural? Que al tener esta importante lesión, el paciente se complique. El paciente se perfora, se le hace una ileostomía transitoria, luego se cierra la ileostomía. Posteriormente, con las nuevas alternativas terapéuticas, el paciente en este momento está en remisión y adhiere al tratamiento y para acordarse se grabó el escudito del hospital. Con respecto a complicaciones de la colitis ulcerosa, la más importante y grave para los pacientes es el megacolon tóxico. Pero para que se produzca un megacolon tóxico, primeramente el colon debió presentar este aspecto de una enfermedad leve, luego debió presentar una enfermedad moderada, posteriormente una enfermedad severa. La pregunta es, si nosotros hubiéramos tenido curación mucosa en el medio de todo esto, aunque el paciente no tuviera síntomas, quizás podríamos haber prevenido el megacolon tóxico y prevenido la colectomía que luego sufrió este paciente. ¿Cuál es la relación entre no curación mucosa y cáncer? Los primeros en demostrarla fueron Rutter y Rubin, que establecieron una relación entre el score de inflamación en la colonoscopía y el cáncer, dando un odds ratio en los dos casos de más de 2.5 puntos, o sea, unos radios de casi 3. La relación entre las lesiones y la recurrencia clínica fue primero descrita por Rutgers en los pacientes que se habían resecado y tenía una anastomosis, luego de una resección completa de la lesión, y ellos establecieron que había una forma de predecir el curso posoperatorio de la enfermedad de Crohn de acuerdo a la lesión endoscópica, ya que la predictibilidad se determinó al separar las lesiones endoscópicas de menos de 5 astas o no lesiones y las lesiones endoscópicas más severas. Así, los pacientes sin recaída endoscópica se diferenciaron de los pacientes con recaída endoscópica o con signos patológicos de laboratorio, que son los que tuvieron recurrencia sintomática. Y mientras la recaída endoscópica es del 70-79%, la recaída clínica que viene después es aproximadamente del 34% a 3 años de la enfermedad. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son enfermedades diferentes, entonces nos preguntamos si los nuevos objetivos pueden ser también diferentes entre las dos enfermedades. La colitis ulcerosa es una enfermedad razonablemente bien representada por procedimientos endoscópicos. La curación mucosa, entonces, podría ser un objetivo final y nos preguntamos en qué grado es posible y conveniente. La enfermedad de Crohn, de distribución transmural y parcheada, puede no evaluarse certeramente por endoscopía. Nos preguntamos si es el tiempo de que la evaluación más allá de la mucosa modifique la conducta terapéutica. Pero hay un tema en que todavía no están bien definidas cuáles son los criterios de curación mucosa y los criterios de remisión profunda, que es otro criterio que se maneja en la actualidad. La propuesta de tratar más allá de los síntomas clínicos refleja una evolución de los objetivos. De la remisión clínica pasamos a la remisión clínica sostenida, a la curación mucosa y a la remisión profunda, que es la curación mucosa más un índice de actividad en la enfermedad de Crohn menor de 150, o sea, remisión clínica. Y todo esto da lugar a controversias, ya que las definiciones no son universales, no se sabe exactamente en qué casos lograr estos objetivos y tampoco hay definiciones universales de cómo lograrlos.
En la colitis ulcerosa, la curación mucosa es discutida porque hay aproximadamente 9 scores endoscópicos con diferentes variables que son distintas en cuanto a la reproducibilidad y en algunos casos faltan algunas de las variables. Y el score que más se usa, que es el score de la Mayo Clinic, tiene como curación mucosa aceptado habitualmente un score de 0 o 1, siendo que el score 1 se caracteriza también por una leve friabilidad que algunos autores no lo aceptan como lesión mucosa. Con respecto a otros índices, los índices de la enfermedad de Crohn, que son cuantitativos, tenemos el creado por el grupo francés Getail, el Crohn Disease Endoscopic Index de Severidad, que es un poco complejo para realizar en la práctica clínica y se discute también cuál es el cutoff entre remisión y actividad, y otro índice que se llama Simple Endoscópico Score, en realidad, a pesar de que se llama simple, es complejo para emplear en la práctica clínica. La curación mucosa, según los tratamientos usados, puede ser diferente y esto puede tener un rol en la evolución de los pacientes. Veamos, por ejemplo, qué pasa en la enfermedad de Crohn con los corticoides. Esto fue ya descrito por Modigliani en el año 1990, cuando determinó que, evaluados a 7 semanas, la respuesta a los corticoides producía una cicatrización mucosa realmente muy baja, de 29%, en tanto que incluso había un grupo de pacientes que empeoraba y los que no cicatrizaban era del 71%. Posteriormente, con otro corticoide, la budesonida, se comparó con azatioprina en pacientes que estaban en remisión clínica luego de corticoides convencionales y se randomizaron estos pacientes que habían respondido a los corticoides convencionales en azatioprina y budesonida, y el índice endoscópico disminuyó significativamente solo para la azatioprina. Y cuando vemos el porcentaje de pacientes que presentaron curación mucosa, fue significativamente diferente a favor de la azatioprina, 73 versus 24 para la budesonida, en tanto que la remisión clínica era de 84 y 64% respectivamente. Con respecto también a los corticoides en colitis ulcerosa, Ardisone estudió dentro del año del diagnóstico a 157 pacientes y vio la respuesta a los corticoides a 3 meses de indicárselo. Y así observó que la no curación mucosa se asoció a una evolución más agresiva medida por necesidad de inmunosupresión, hospitalización y colectomía. Asimismo, con azatioprina, con otra droga de Heinz en la enfermedad de Crohn, estableció que la azatioprina puede producir cicatrización mucosa en 20 pacientes que habían alcanzado la remisión clínica, en el 70% en colon y en el 54% en ilion. Cuando se analiza el mesalazine, nos encontramos que los estudios de MMX y otros estudios, que llegan a ser aproximadamente 18 estudios, que han medido cicatrización mucosa, se encuentra un porcentaje bastante bueno de cicatrización mucosa y el mantenimiento aumenta la respuesta. Pero por supuesto, no es que el mesalazine cicatriza más que los biológicos o cicatriza igual, sino que se trata de un grupo totalmente diferente de pacientes en cuanto a la posibilidad de respuesta terapéutica y a la refractariedad. ¿Qué sabemos de biológicos y la cicatrización mucosa? Y en realidad este slide es sentimental, porque en el año 2000, cuando todavía no estaba aprobado el infliximab en la Argentina, tuvimos un Crohn severísimo y lo tuvimos por operar y la paciente no quería cirugía. Entonces preguntó, ¿con qué podría salvar mi colon? Y habíamos leído el New England y dijimos que había recién salido en el 99 y quizás con infliximab, pero no había en Argentina. Yo lo consigo y tenía un tío en Estados Unidos que lo trajo, al día siguiente me pusieron el infliximab en la mano. Yo estaba desesperada porque no sabía qué hacer con él, pero al final se lo puse y realmente al poco tiempo me cambió la cara, porque con la poca definición de los equipos de la captura de imágenes que tuvimos en el 2000 la primera imagen de cicatrización endoscópica. Y en el año 2007
Cuando nosotros no usábamos ciclosporina por los dosajes, vimos cómo los pacientes de ulceraciones profundas tenían cicatrización mucosa post-tratamiento con anti-TNF, representando un beneficio, pero en estos casos se justifica y en otros hay que tener en cuenta, en los que no lo merecen, los riesgos. También en los pacientes con actividad clínica endoscópica, la cicatrización mucosa se logra con optimización. Con respecto a los biológicos, Paul Rutgers logra remisión endoscópica, o sea, cicatrización mucosa, más importante con inducción completa de infliximab que con infusión única. Y cuando se hace el tratamiento reglado, la cicatrización mucosa es mayor a 54 semanas que con infusiones episódicas. También Rutgers publica que en ese estudio disminuye en casos de cicatrización mucosa el número de hospitalizaciones y el porcentaje de cirugías con respecto a los que no tienen cicatrización mucosa, y la misma experiencia tiene un estudio de vida real del mismo grupo en cuanto a la cirugía, en cuanto al tratamiento reglado versus episódico, en cuanto a las hospitalizaciones, y por otro lado se vio que la curación mucosa es mayor en iniciales respondedores, y por otro lado se mantuvo esta diferencia en cuanto a la respuesta clínica en los pacientes que tenían cicatrización mucosa versus no cicatrización mucosa. En cuanto a adalimumab, en el estudio STEM, que investiga la eficacia del adalimumab a través de la respuesta endoscópica, a 52 semanas tenemos remisión profunda, o sea, cicatrización más remisión clínica, que se mantiene a partir de la semana 12 cuando hacemos adalimumab en forma continua y no solo inducción. ¿Y cuál es el beneficio? Una disminución en las hospitalizaciones por Crohn y por todas las causas, también en la calidad de vida de los pacientes y en los costos hospitalarios directos e indirectos producidos por la remisión de los pacientes. En lo que se refiere a colitis ulcerosa con biológicos, la cicatrización mucosa fue primero descrita en los estudios pivotales ACT1 y ACT2, donde encontraron alrededor de un 60% de cicatrización. Y del grupo que tenía curación mucosa a 2 meses, estaban en remisión a 30 semanas el 48% de los pacientes, en tanto que del grupo con no curación mucosa a 8 semanas estaban en remisión el 9% de los pacientes. Posteriormente, Colombel realiza un estudio donde compara la cicatrización mucosa con el riesgo de colectomía y la proporción de remisión sin esteroides, encontrando una diferencia significativa entre los scores de cicatrización 0,1 y los scores de actividad más altos. En un estudio de vida real, ya que estamos viendo los trials y los estudios de vida real, recientemente la Jari publica un estudio donde a los pacientes que habían sido sometidos a infliximab reglado se les estudia la prevalencia de colectomías, más o menos como en el estudio previo de Colombel, y encuentra una diferencia significativa también entre la cicatrización y no cicatrización, y la cicatrización mucosa también se asoció con la falla al infliximab. Un estudio noruego también encontró una diferencia significativa en la colitis ulcerosa, en los índices de colectomía y en la enfermedad de Crohn, en las resecciones y en la necesidad de esteroides. Nos preguntamos si es importante el tiempo de la indicación. En la enfermedad de Crohn temprana, el objetivo es evitar síntomas, discapacidad y daño estructural, y en la enfermedad de Crohn establecido tardía, tenemos que lograr el objetivo de que los síntomas no progrese la discapacidad y de parar el daño estructural. Por lo tanto, además de los síntomas inflamatorios, tenemos síntomas no inflamatorios, progresión del daño estructural y los relacionados con la cirugía. Con respecto a la enfermedad de reciente comienzo, el estudio SONI, que evalúa pacientes naive de etiopurinas y biológicos utilizando anti-TNF temprano, establece una relación entre la curación mucosa completa y la remisión sin esteroides, y la asociación de estos dos factores a 6 meses se relaciona con la evolución al año. Con respecto al estudio que compara la conducta top-down con la conducta step-up, la conducta top-down demostró que había curación mucosa
estadísticamente significativa con respecto a la conducta STEP-UP. Y el top-down tiene un porcentaje sin recaída mayor que el STEP-UP a los 2 años. La curación mucosa a los 2 años, cuando se sigue en el tiempo, logró una diferencia importante en la remisión clínica a 3 o 4 años, o sea que es predictivo de remisión a 3 o 4 años medido por el simple endoscópico score. En el mismo estudio que antes había mencionado, que estudia la cicatrización mucosa con adalimumab, en los pacientes que reciben adalimumab antes de los 2 años, o sea, precozmente, se obtiene mayor cicatrización mucosa y se obtiene también mayor remisión profunda. En lo que se refiere al empleo de sustitutos de la endoscopía, porque a veces los pacientes no quieren hacerse endoscopía, se resalta el valor de la calprotectina fecal en varios estudios. Uno de ellos es un estudio hecho por el grupo del doctor Edward Lewis, donde la calprotectina a semana 2 predice la remisión endoscópica a semana 10. Y hay una buena correlación entre el índice de actividad de la colitis ulcerosa y una calprotectina en valores que son indicativos de remisión, y una buena correlación entre el índice de colonoscopía y entre la calprotectina. Un estudio más reciente, que es el STORY, que es el estudio de retiro del infliximab luego de un tiempo importante de remisión, encuentra que la calprotectina fecal correlaciona con la proteína C reactiva ultrasensible y con la actividad clínica, y que la calprotectina en un nivel de 250 o mayor es complementario de la proteína C reactiva ultrasensible mayor de 5 miligramos para predecir recaída luego del retiro del infliximab. Y posteriormente además hay un índice de resonancia magnética, que ayer lo nombró el doctor Julián Panés, donde se correlaciona la ausencia de úlceras en la endoscopía y el índice de la resonancia magnética, que se denomina Marías menor de 11. Ya terminamos. Hay que tener además en cuenta los factores pronósticos en el curso clínico, que ya los hemos pasado durante todos estos momentos: edad menor de 40 años, lesión perianal, esteroides al debut. Y en la traducción en la práctica clínica tenemos pacientes que, por no tratarlos a tiempo, han tenido lesiones importantes con fístulas enterocutáneas, fístulas iliocolónicas y lesiones de cicatrización. Como conclusiones podemos decir que, en base a la intención de cambiar la historia natural de la enfermedad inflamatoria, actualmente se propone el beneficio de evaluar la respuesta más allá de los síntomas, chequeando longitudinalmente los biomarcadores, PCR, calprotectina fecal, actividad endoscópica, evaluando la curación mucosa. Debemos considerar su valor marcador de actividad subclínica, su valor pronóstico a largo plazo, considerarlos para decisiones terapéuticas según riesgo-beneficio. Los objetivos son más ambiciosos en la enfermedad temprana. Los factores predictivos deben ser considerados. El uso sistemático de la curación mucosa y remisión profunda en el manejo terapéutico todavía no está bien establecido. La evidencia reporta una disminución significativa de hospitalizaciones, complicaciones, cirugías con nuevas estrategias. Nos preguntamos, ¿se mantendrá a largo plazo? ¿Será el puente a una nueva droga? Quizás la medicina personalizada nos dé una respuesta. No olvidemos que las decisiones son en pacientes individuales y deben ser responsables y criteriosas. Y aquí tenemos que, con respecto a dar a cada paciente el tratamiento en forma individual y no necesariamente protocolizado, recordamos a un grande de la enfermedad inflamatoria intestinal que se caracterizaba por su relación con los pacientes, que es el recientemente fallecido doctor Joseph Kirner de Chicago, que publicó un artículo en Gastroenterology de 2002 que le recomiendo a todo el que quiera hacer enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros somos más que moléculas. Nada más. Muchas gracias, Alicia, por esta excelente conferencia en la cual has compendiado un giro que
que se ha producido en los últimos años en la forma de encarar y de manejar a los pacientes, y ese aviso final con todo esto no nos olvidemos de la importancia que tiene la relación médico-paciente, que es central.